Muy buenas tardes, bienvenidos a Ventas, una forma de vida, aquí en nuestro canal Expert TV. Agradecemos su asistencia y el día de hoy vamos a hablar de PNL, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una técnica de comunicación y evolución personal desarrollada por Richard Bandler, doctor en matemáticas y psicología, y John Grinder, que es doctor en psicología y lingüística. Es difícil definir exactamente qué es el PNL. Sus seguidores no se ponen de acuerdo y no tienen una definición consensuada. Se suele presentar de la siguiente manera, como un conjunto de técnicas cuyos objetivos es identificar y describir el modelo de funcionamiento de cualquier habilidad del ser humano, para que así pueda ser comunicada, comprendida y utilizada por cualquier persona que lo desee. Este sistema lo vamos a adoptar o lo vamos a estar viendo directamente para lo que es el área de ventas. Primero, ¿qué es PNL? El PNL o programación neurolingüística constituye un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con base en este conocimiento, es posible identificar las estrategias internas que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros para facilitar un cambio evolutivo y positivo. La programación neurolingüística, por analogía, en el ordenador, utiliza los patrones universales de comunicación y percepción que tenemos para reconocer e intervenir en procesos diversos, como el aprendizaje, la terapia, el afrontamiento del estrés, la negociación, la gestión de conflictos, superación de fobias, etc. El campo de trabajo es tan amplio como lo es el de las relaciones interpersonales. Es por ello que, tomando en cuenta una computadora, se puede programar y hará lo que nosotros indiquemos. Asimismo, nuestro cerebro, ya que la información que recibe condicionará nuestros comportamientos a nuestra realidad. Con PNL podemos reprogramar dichos comportamientos como miedos, fobias, etc. Pero, ¿cómo puede aplicarse a las ventas? Bien, esa pregunta es fácil de responder. La forma en que hablamos y nos expresamos al momento de vendernos o vender un producto o servicio, el inconsciente de nuestro prospecto está adquiriendo información. Si esa información está previamente preparada para programar el cerebro, el interlocutor entonces obtendremos el éxito deseado. El primer paso es tener definido qué es lo que queremos cambiar. Entonces estamos hablando de que el sistema nos va a funcionar para identificar o llegar al subconsciente del prospecto, del cliente y lograr el objetivo final, que son las ventas. Las maneras como funcionan las personas son de diferentes formas. Hay tres: la visual, la auditiva y la kinestésica. En estos tres conceptos tenemos generalizado que el 42% de las personas de la humanidad son visuales, el 20% son auditivos y el 38% son kinestésicos. Vamos a hablar del visual. El visual son aquellas personas que prefieren de todo lo que ocurre en el mundo interno y externo, lo que se ve. Son los que necesitan ser mirados cuando les estamos hablando o cuando lo hacen ellos. Es decir, tienen que ver que se les está prestando atención, necesitan ser mirados para sentirse queridos. Son las personas que dicen cosas como: mira, necesito que me aclares tu enfoque sobre, etc. Hablan más rápido, tienen un volumen más alto, piensan en imágenes y muchas cosas al mismo tiempo. Generalmente empiezan una frase y antes de terminarla pasan a otra. Y así constantemente van como picando distintas cosas sin concluir nada, e inclusive no les alcanzan las palabras de la misma manera les ocurre cuando escriben. Esto denota que al momento de ser visuales llamas más la atención de esta persona cuando está observando o cuando tiene alguna fijación en algún producto
es de los que les gusta o se llenan al momento de estar viendo el producto o cualquier otra situación que les interese. Los auditivos. Los auditivos, estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos como los visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. Son los que necesitan es decir, una comprobación auditiva que les dé la pauta que el otro está con ellos, que les presta atención. Además, son aquellos que usan palabras como me hizo clic, escúchame, me suena, palabras que describen lo auditivo. Los auditivos piensan de manera secuencial una cosa por vez. Si no terminan una idea, no pasan a la otra. Por eso, más de una vez ponen nervioso a los visuales, ya que estos van más rápido, el pensamiento va más rápido. En cambio, el auditivo es más profundo comparado con el visual. Posteriormente pasamos a los kinestésicos. Los kinestésicos tienen mucha capacidad de concentración. Son los que más contacto físico necesitan. Son los que nos dan una palmadita en la espalda y nos preguntan, ¿cómo estás? Además, son los que se van a sentir atendidos cuando se interesen en algunas de sus sensaciones. Usan palabras como me siento de tal manera, me puso la piel de gallina tal cosa, o me huele mal este proyecto. Todo es a través de las sensaciones. Todos tenemos 3 sistemas representacionales y a lo largo de la vida se van desarrollando más uno que otro. Y esto depende de diferentes cosas, de las personas que tenemos alrededor, de la experiencia laboral, inclusive hasta de los docentes. Existen familias que pueden ser más visuales o más auditivas o más kinestésicas. Esto nos refleja que a la vez todo lo que vamos absorbiendo en la vida lo vamos reflejando de esta manera. Lógicamente lo vamos a ir representando o presentando en la vida conforme las situaciones que vayamos generando y podamos de esta manera ir avanzando con la que mejor te adaptes. Posteriormente vamos a hablar del funcionamiento del cerebro y su relación con la educación. Actualmente los aportes de investigaciones realizadas en el ámbito de la psicología y de otras disciplinas han despertado un interés por conocer el funcionamiento del cerebro y diseñar experiencias organizadas y sistemáticas que faciliten su abordaje con modelos de intervención. Su entendimiento es básico para las aplicaciones y entendimiento de los diferentes métodos o sistemas que pueden mejorar y tener utilidad práctica de cualquier método de programación o sistema que se emplee. Se llama PNL por lo conocido del nombre, pero en realidad es el entendimiento del cerebro y su forma de aprovechamiento. Debemos compartir de la base que el cerebro de los individuos tienen sus propias peculiaridades. No hay dos que sean exactamente iguales. Tenemos 3 tipos de cerebro, también se subdividen. Tenemos un cerebro que se dice reptil, el cerebro primario en el que ubica la inteligencia básica, se posesionan los comportamientos y conductas que adquieren en la niñez y se repiten en la vida. El uso de este cerebro proporciona la formación de hábitos mediante una acción repetida varias veces, hasta que se organiza o se estructura en una rutina. Tenemos otro tipo de cerebro que se llama neocórtex. Este cerebro constituye el pasado, el presente y el futuro, de manera secuencial. Es un proceso que ocurre internamente y que permite fomentar, consolidar las capacidades de análisis. El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que constituyen un conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a otro de manera gradual, paso a paso. Procesa información verbal, codifica y decodifica el habla. Separa las partes que constituyen un todo. Es como una computadora, tiene su propio lenguaje. El hemisferio derecho combina partes para crear un todo. Se dedica a la síntesis, busca y construye relaciones entre partes separadas.
Procesa simultáneamente en paralelo. Es especialmente eficiente en el proceso visual y espacial, imágenes. Se especializa en relaciones no lineales. Pareciera que es la fuente de la percepción creativa. Las palabras o figuras por sí solas no dicen nada. Y si se juntan, se obtiene una comunicación más clara. Es como un caleidoscopio, número casi infinito de variedades. Y por último tenemos un cerebro límbico. El cerebro límbico procesa las emociones y los sentimientos, constituye el sentir, las manifestaciones de las emociones humanas, de los afectos. En él se registra la sexualidad como fenómeno mental. Al hablar de este tipo de procesos, nos vamos percatando que todo esto lo podemos aplicar directamente en las ventas. Actualmente utilizamos diferentes sistemas, pero no dejamos de trabajar con todos los procesos que desde hace muchos años existen y solamente los vamos mejorando, los vamos acondicionando con las nuevas propiedades o con los nuevos ejercicios y formas que se van descubriendo para poderlo focalizar y de esta manera llegar al objetivo de una manera más eficaz y más rápida. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la venta aplicada con el PNL, la neuroventa. En este sentido, se pueden controlar a otra persona usando nuestros gestos y nuestra voz. Se pueden conseguir contratos, buenos precios o aumentos salariales usando las técnicas persuasivas de la programación neurolingüística. Podemos utilizar palabras, frases, fragmentos de algunas frases encontradas en las cuales podemos ir aplicando poco a poco. No se trata de llevar un método que yo te diga en este sentido, lo tienes que generar de esta manera para llegar a este objetivo. No, simplemente podemos aplicarlo a tu estilo, a tu manera, a tu ser y de esta forma ir generando los procesos o las formas que te permitan ir avanzando en este sentido. Incluso va más lejos. Los maestros del PNL afirman que por medio de una serie de gestos, movimientos, actitudes, es posible conectar profundamente con otra persona y hasta influir en su voluntad. ¿En qué se basa? He aquí las técnicas más básicas. En primer lugar, se trata de saber qué sentido predomina más en la persona. La vista, el gusto, el tacto, el oído, que era lo que estábamos mencionando hace rato. Si es una persona kinestésica, auditiva, visual, irlo identificando. En un diálogo o negociación, los expertos en el PNL recomiendan siempre fijarse atentamente en el movimiento de los ojos de la persona que tiene enfrente. Aseguran que pueden determinar si esta persona es kinestésica, el tacto, el gusto o el olfato, auditiva, el oído, o visual, el sentido de la vista, que es el más agudo. Por ejemplo, cuando las personas con las que hablamos miran a su izquierda, significa que está tratando de recordar algo mientras habla. Si los ojos miran a su derecha, entonces están creando imágenes o ideas. En teoría, si una persona nos está contando algo que pretende ser verdad y mira a su derecha, significa que está mirando o exagerando, está revelando datos falsos en la negociación. Lo que hemos platicado también en ocasiones anteriores es cómo identificar, si observa del lado izquierdo, está pensando, está razonando lo que le estamos preguntando, le estamos solicitando. Si está observando del lado izquierdo, pues realmente no es muy confiable, está soñando o nos está mintiendo. En teoría, si una persona nos está contando algo que pretende ser verdad, siempre va a voltear a su derecha. Los expertos también recomiendan atender el lenguaje de la otra persona. Si dice mira, ¿qué te parece esto? Es una persona visual. Si afirma oye, ¿sabes qué? Es auditiva. Y si dice me echas una mano, es kinestésica. A tal grado que debemos empezar a conocer o a identificar a estas personas para acortar pasos. ¿Por qué? Porque podemos estarle explicando al cliente infinidad de situaciones, infinidad de cosas en las cuales
no vamos a obtener el resultado que esperamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando en ponerle atención al cliente. Uno, ¿qué es lo que requiere? Siempre tenemos que ponernos en su lugar. Hemos dicho infinidad de veces que el platicarles de la empresa o el platicarles de nuestro producto sí es interesante para ellos, pero la mayoría de las veces ya el cliente cuando llega con nosotros ya conoce nuestro producto, ya investigó, ya nos comparó, ya checó totalmente el producto como para decirnos a nosotros qué es lo que quiere, por eso está llegando con nosotros. Más bien lo que tenemos que hacer es reafirmar en el producto que nos está solicitando si es lo que está buscando con preguntas persuasivas, es decir, el producto que usted está buscando en este caso, no sé, un auto, es el de su preferencia, lo va a utilizar usted, lo va a usar de forma familiar, lo va a utilizar para carga, entonces ya ahí vamos a enfocar de alguna manera todo lo que el cliente está referenciando con las preguntas que le hagamos. Una vez adivinado qué tipo de persona es, hay que usar el mismo lenguaje, ya sea visual, auditivo o kinestésico, para empezar a vibrar en la misma longitud de onda, es decir, para que la otra persona se sienta que le entendemos, que estamos en el mismo canal. El siguiente paso no es menos sutil, pero igual de importante. Consiste en adoptar la misma postura que la otra persona. Si se inclina a la derecha, nosotros hacemos suavemente lo mismo. Si se inclina a la izquierda, también lo hacemos. Si cruza suavemente las piernas o los brazos, lentamente hacemos lo mismo. Con ello conseguimos el rapport, que es una especie de espejo de lo que el otro está haciendo. Una vez que está conectado con la otra persona, tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, viene el anclaje. Esto se logra tocando a la otra persona. Por ejemplo, en el hombro cada vez que digamos una frase o expresemos una idea. Es decir, tocar la mano o el hombro cada vez que digamos, me gustaría llegar a un acuerdo. Ejemplo, ¿el producto que le estoy presentando es de su agrado? Sí. ¿Me permite su identificación para poder personalizar su pedido? En ese momento podemos tocar el hombro, podemos tocar el brazo y de alguna manera crear la empatía que estamos buscando al momento que ya generamos el anclaje que buscábamos. Al repetirlo varias veces, llegará un momento en que solo le toque el hombro o la mano. Será como hacerle sentir a la otra persona la emoción de acuerdo a lo que sintió cuando lo hicimos por primera vez. Para conectar aún más con la otra persona, hay que usar preguntas que inviten a esta conexión. ¿Estás de acuerdo conmigo, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Te gusta el producto? Infinidad de preguntas que podemos empezar a llevar a cabo para que podamos empezar a empatar con el cliente. Esto nos va a permitir agilizar el proceso de la venta, ya que el cliente, al momento, como mencionábamos hace rato, de llegar con nosotros, ya conoce el producto en su mayoría, ya sabe de qué se trata, ya sabe para qué lo va a utilizar. Únicamente vamos a reafirmar con preguntas si realmente esto es lo que él está buscando. También usar expresiones que ayuden a conectar, como estoy completamente de acuerdo con usted o entiendo su postura. Usar el mismo tono de voz y volumen es la forma de complementar todas las etapas anteriores. Y si además mostramos una sonrisa suave de comprensión, acercamos a la otra persona a nuestra postura y nuestros intereses. Una buena sonrisa es mejor empatía. Cuando todo esto se practica y se pone en marcha, dicen los expertos, se logra entrar a la misma longitud de onda y tener empatía. Eso nos da una posición prevalente en las negociaciones. ¿De qué manera? Automáticamente, cuando estamos con un cliente y lo estamos atendiendo, siempre buscamos, desde que entra, visualizar o enfocar qué es lo que nos está permitiendo hacer un clic inmediato con el cliente. ¿De qué manera? Observamos a lo mejor qué tipo de reloj trae, a lo mejor trae un llavero con alguna insignia o alguna, está significando a lo mejor algún deporte que le gusta, y siempre vamos a buscar romper el hielo y empatar de una manera inmediata, porque esto nos va a permitir
generar la empatía suficiente para poder platicar de manera más directa con el cliente y automáticamente lograr el objetivo que deseamos, cumplir con sus expectativas y sus necesidades, y además, aunado a esto, poder ofrecerle el mejor servicio, si es un servicio o un producto, o pueden ser ambas cosas. Tenemos que demostrarle al cliente, si nos es posible, que nuestro producto funciona de la mejor manera. ¿De qué forma? Si es a lo mejor, no sé, una computadora, podemos demostrarle que la velocidad de la máquina es muy efectiva, que puede cargar varios programas, que automáticamente la máquina no va a ser lenta, aunque nos vamos a encontrar con quien le gusta más el sistema Apple o le gusta el sistema tradicional. Entonces ahí empezamos quizás a entrar en una zona de conflicto. La idea es no llegar a ese conflicto. La idea es que automáticamente al cliente le mostremos lo que está buscando, no le presentes una opción que realmente no te está solicitando y enfócate a lo que te pide. De esa manera vamos a lograr generar lo que él busca. Ahora, hay que demostrarle siempre que lo que él está solicitando funciona como él lo solicita. Decíamos, en una máquina a lo mejor es un diseñador. Tenemos que buscar una máquina que sea apta para el diseño porque es lo que él está buscando. Pero si es un contador, pues va a buscar una máquina a lo mejor un poco más sencillo, pero que trabaje con efectividad con los programas contables. Todo esto nos va a ir relacionando de igual manera. Si hablamos de otro tipo de producto, podemos hablar, ejemplo, de los autos. El cliente puede buscar un auto familiar, puede buscar un auto económico porque siempre viaja solo, puede buscar una camioneta porque viaja con la familia, porque viaja o genera algunas cargas o transporta productos. Hay diferentes cosas. Entonces, en este sentido, también vamos a buscar dependiendo qué es el producto que ofreces. Otro ejemplo puede ser una óptica, los lentes. En este sentido, varía demasiado el producto. ¿Por qué? En automático, el cliente lo que busca es verse bien con unas gafas. Si son solares, va a buscar algo que sea acorde a su tipo de cara, por ejemplo, ¿no? En este caso, hay 3, 4 tipos de caras, redondas, cuadradas, ovales. Entonces empieza a probarse diferentes tipos de armazones para ver cuál es el que mejor se le adecua. Aunado a eso, le vas a ofrecer un producto. ¿Qué producto? Que es la mica. Hay micas, hay cristales, hay antirreflejantes, hay photogray, diferentes tipos de productos en los cuales tenemos que encontrar cuál es la posibilidad económica del cliente, qué es lo que busca. Si lo hace por vanidad, hay gente que lo hace por necesidad y entonces también no está buscando un precio, está buscando que sea efectivo lo que él está comprando. Y así nos podemos ir con diferentes productos. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el cliente hay que ponernos en sus zapatos, hay que generar la venta conforme a la necesidad que nos está pidiendo para lograr el objetivo principal. Aunado a esto, vamos a ir viendo que realmente el PNL es algo que todo mundo pone en marcha sin darse cuenta. Cuando una madre sostiene a su hijo en brazos y el niño comienza a balbucear, la madre imita los sonidos y con ello, sin saberlo, está tratando de conectar emocionalmente con él. Nos damos cuenta que desde pequeños siempre estamos sonriendo. Cuando estamos con un cliente debes sonreír, pero no sonreír de una manera falsa, porque también eso se nota. Debes de ser franco, debes soltar o esbozar una sonrisa muy pequeña, muy gradual, sin verte exagerado, ¿no? De alguna manera nos indican los cánones que debes de sonreír sin mostrar los caninos, porque al mostrar los caninos estás indicando agresividad. Si nos vamos a los años cuando empezaba la humanidad, ¿qué pasaba? Los cavernícolas siempre mostraban los caninos porque era su forma de mostrar una agresividad, un control interno, y era una forma también de demostrar que tenían poder. En la actualidad pues ya no utilizamos ese tipo de situaciones. En la actualidad debemos de ser lo más empáticos posibles de la manera en que logremos el objetivo final. Cuando una pareja de enamorados está cenando, por ejemplo, está sentada en una mesa, se agarra de la mano, se miran, cada uno está simétricamente imitando la situación corporal del otro y hablando en el mismo tono y con la misma dulzura. Es algo que también platicamos mucho cuando estamos en este sentido, por ejemplo, en un call center.
Cuando tú generas un protocolo de llamadas, se genera para generar una empatía inmediata o casi inmediata con el interlocutor que está del otro lado. No nos está viendo. Regularmente, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener un espejo frente a nosotros en el cual, desde que estamos generando la llamada, debemos de estarnos riendo, sonriendo. ¿Por qué? Porque esa imagen que tú aparentemente no estás reflejando porque no te ve, indirectamente la voz la administra y la hace llegar al interlocutor y se percata de que tu forma de hablar es diferente y está generando empatía inmediata. Después de eso, ya que generaste empatía, pues lógicamente vas a empezar a generar diferentes conceptos con el cliente, desde que le estás ofreciendo el producto, qué tipo de producto, qué beneficios tiene, si tiene algún interés, cómo funciona, y de ahí vas amarrando diferentes conceptos con el cliente. Es otra forma de vender, porque finalmente el cliente ya no está presente contigo. Tú lo estás haciendo vía telefónica, estás generando todas las cuestiones necesarias por medio de este sistema para llegar al punto. ¿Cuál es? A lo mejor conseguir una cita y poderle ya presentar de forma directa los productos, o a lo mejor sacarle la información como puede ser un correo, un número telefónico donde le puedas mandar por WhatsApp o por correo electrónico la información que es de su interés y también a ti te interesa hacerle llegar, y posterior a ello concertar la cita para hacerle la presentación física del producto o para hacerle algún otro tipo de cierre ya en su caso, ¿no? Llevar el pedido, levantar el pedido, mandarle los datos para que haga el depósito, en fin, hay infinidad de cosas que van de la mano para crear la empatía y siempre lo vamos a hacer de esta manera. Esas son técnicas espontáneas del PNL, pero si en lugar de hacerlas espontáneas, las usáramos conscientemente para comprar un piso, para conseguir un buen alquiler, lograríamos tener mejores resultados. Conocer estas técnicas también te ayuda a negociar una subida salarial, obtener demandas laborales y hasta seducir en cierto modo a una persona. Todo depende de qué manera lo empieces a utilizar. Si, por ejemplo, tú estás pretendiendo a una persona, estas técnicas te pueden ayudar a generar una empatía rápida, ver si realmente la persona tiene interés o no lo tiene y llegar al punto que tú deseas. Lo mismo va a suceder en las ventas. En las ventas, a la larga, puedes tener clientes a los que le haces seguimiento, estás metido en tus llamados, estás generando llamadas cada semana o cada vez que el cliente te indica. ¿Y qué llega a suceder? El cliente solamente te está dando vuelta tras vuelta tras vuelta y dices, bueno, no va a quedar por mí, yo sigo dándole la atención. Pero si pones en práctica todo esto, te vas a percatar qué cliente realmente tiene interés, qué cliente realmente le ocupa el producto o requiere el producto que tú le estás ofreciendo. Ejemplo, hay sistemas de financiamiento que a lo mejor aparentemente le permiten a un cliente comprar el producto y tiene alguna penalización en caso de que cancele. Para ti se te hace fácil venderle el producto porque a lo mejor la mensualidad que va a pagar o la anualidad o como sea el programa, el cliente lo ve de alguna manera interesante y no se le hace caro. Lo empieza a pagar. Pero es una persona que a lo mejor al momento que genere el pago, lo pudo hacer ahorita, lo pudo hacer en el segundo, pero no tiene un respaldo donde vaya a llegar a generarlo de manera continua. ¿Qué va a suceder? Al tercer o cuarto pago se va a detener y va a cancelar la operación. Todo esto nos sirve para darnos cuenta de ello. ¿Con qué? Con preguntas interesantes. Ejemplo, vuelvo a los autos, que es lo que trabajo mucho. Hay un sistema de autofinanciamiento que te permite llevar la compra del vehículo. Cuando ya no puede pagar, tiene una penalización y le cancelan el contrato. Si tú al principio ese producto se lo hubieras ofrecido de otra manera, no vendiéndosela de la manera que comúnmente lo haces, sino diciéndole, le autorizaron el crédito, tiene que pagar X cantidad y estas son las condiciones que le pone la financiera. En ningún momento le manejaste que era un autofinanciamiento o algún otro producto. En automático le generas otra visión al cliente. En automático dice, me interesa,
y si realmente tiene la capacidad para pagarlo, lo va a soltar en ese momento. Si tiene para pagarte un enganche, tiene para pagar una mensualidad. Pero quien te está pagando una mensualidad no sabe si va a poderla pagar siempre, porque tiene un factor que no le permite mantener una seguridad estable de poderlo hacer, y es cuando se te cae la venta. Así hay infinidad de productos en los cuales podemos llegar en ese tema a atorarnos o a perder una venta, aunque hayas hecho un buen trabajo al principio, se te cae por factores de terceros que realmente no te van a permitir llegar al punto que tú deseabas, a concretar la entrega del producto y generar la satisfacción del cliente. Siempre debemos de tomar en cuenta que cuando un cliente está adquiriendo un producto, le diste un buen servicio, estuviste con él de principio a fin, después de que le hayas vendido el producto, tómate la molestia de hacer una llamada para confirmar cómo se siente con su producto, cómo se sintió al adquirir tu producto, si tiene algún tema, alguna duda, cómo resolvérsela, que el cliente se quede totalmente satisfecho, porque ese cliente al momento que tú le haces la llamada de agradecimiento, va a generarte referidos, y esos referidos son muy importantes, porque el primer cliente que sepa que requiere el mismo producto o servicio que le vendiste, te lo va a referir en automático. Pero si tú al momento de venderle el producto te olvidas del cliente, ya no te importó nada más, tú ya cobraste tu comisión, ¿qué crees? No te va a referenciar nada, no te va a regalar nada y automáticamente va a quedar ahí. Bueno, pues por último, no es infalible y tampoco significa con ello que vayamos a controlar la mente de la otra persona. Lo que puede lograr es un acercamiento más eficiente y empático en cualquier negociación. Y por supuesto, quien conozca estas técnicas sabrá inmediatamente si la persona que tiene enfrente trata de aplicarla con uno mismo. En fin, así es este sistema y así funciona. Les damos las gracias por acompañarnos aquí en Ventas, una forma de vida. Los esperamos la siguiente semana en su canal Expert TV, el canal de los expertos, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Gracias.